Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte ningún video. Por supuesto, aquí tienes el comienzo de la parte 1, respetando la longitud solicitada, 8.000 a 13.000 caracteres, tono, voz y lógica narrativa, con una frase inicial fuerte y atrapante. La historia es íntegramente en español, íntima y confesional, siguiendo tu esbozo. Nunca imaginé que el frío más cortante que sentiría en mi vida no sería el de una noche sin abrigo, sino el que atraviesa tus huesos cuando la sangre de tu sangre te mira a los ojos y te dice, ojalá nunca hubieras existido. Aquel día comenzó como cualquiera, aunque, ahora que lo pienso, mi cuerpo ya presagiaba una tormenta. Esa sensación de vacío en el pecho, esa inquietud sorda que te advierte que algo va a romperse, aunque no quieras mirar de frente lo que está a punto de desmoronarse. Llevaba días sintiendo una distancia rara en casa, miradas evitadas, susurros. Cuando entraba en la habitación, pero me repetía que eran solo ideas mías, que los hijos crecen, que es natural el alejamiento. Qué ingenua fui, lo que vino después, ni en mis peores pesadillas lo habría imaginado. Fue en el centro comercial, un sábado por la tarde, cuando mi mundo colapsó. Caminábamos juntos, o mejor dicho, ellos delante y yo intentando alcanzarlos. Me detuve en una tienda, solo para girar la cabeza y notar que ya no estaban. Me sentí ridícula, con mi bolso colgando y una sensación de desamparo que intenté aplacar con una sonrisa impostada. Busqué con la mirada, llamé a sus teléfonos. Sin respuesta. Media hora después, recibí un mensaje corto de mi hijo mayor, es mejor que te vayas sola a casa. No vuelvas a buscarnos. Ya no eres parte de la familia. Sentí como si alguien me hubiese vaciado el pecho de un solo golpe. Busqué un asiento. Y me senté, temblando. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi tragedia, como si fuera invisible. En ese instante, comprendí que mi familia, mi gente, a quienes dediqué toda mi existencia, me habían dado la espalda de la forma más cruel imaginable, pero fue su siguiente mensaje el que me rompió definitivamente, nunca fuiste una madre para mí. Hubiera preferido 1000 veces una bofetada. Sentí que el aire se volvía pesado, que el centro comercial se alejaba de mí. Todo sonaba lejano, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Tuve que aferrarme al banco de metal para no desmayarme, quise llorar, pero ni siquiera eso fue posible. Era como si mi cuerpo se resistiera a darle más poder a su crueldad. Cerré los ojos y vi, como diapositivas, escenas de mi vida, cumpleaños, risas falsas, abrazos que ahora me parecían vacíos y palabras huecas de cariño. Me pregunté en qué momento se fracturó todo, cuando se volvió imposible el amor, pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué a ese momento. No estoy aquí para hacerme la víctima ni pedir compasión. Si acaso, te hablo porque necesito comprender, y tal vez ayudarte a ti, si llegas a pasar por algo así, a no cometer mis mismos errores. Nací en una casa donde la fortaleza era obligatoria, no virtud. Las lágrimas son para los débiles, decía mi padre, un hombre de mirada dura y manos callosas. Mi madre era la sombra perfecta, siempre ocupada, siempre eficiente, nunca suficiente. De niña aprendí a esconder mis emociones, a trabajar para merecer migajas de atención y a callar mis sueños más íntimos, convencida de que mostrarme tal cual era solo me traería humillación. Años después, esa lección fue mi condena. Crecí creyendo que si me anulaba un poco, que si era lo suficientemente dócil, madre abnegada, esposa paciente, recibiría a cambio amor y pertenencia. Qué error tan grande, a veces me descubro a mí misma repasando mentalmente cada pequeña decisión, cada sonrisa forzada, cada sí, cuando quería gritar no. Me reprocho la ceguera, la cobardía. Pero también, y esto lo confieso sin vergüenza, reconozco la semilla de resiliencia que intenté plantar en mí misma desde que era una niña asustada en una mesa llena de gritos, en esa banca fría del centro comercial, sin dinero, sin llaves, sin un solo rostro familiar alrededor, sentí por primera vez la tentación del olvido. Hubiera sido tan fácil dejarme llevar, desaparecer, rendirme. Pero algo en mi interior, una voz apenas audible, enterrada por años de obediencia, susurró, basta. No más. Y ahí, justo ahí, sentí un despertar doloroso pero luminoso. Como si debajo de todo el dolor y la humillación, hubiera una fuerza latente esperando su momento de emerger. Comprendí,
en ese segundo eterno, que lo peor de mi vida ya había pasado. Lo que venía ahora dependía solamente de mí. Respiré hondo, recogí mi dignidad del suelo y empecé a caminar. Todavía sin rumbo, pero con un propósito naciente: descubrir quién era yo detrás de la máscara de la madre perfecta. Era el principio de una transformación. Sabía que el camino iba a doler, que iba a perder casi todo, pero también sentía la promesa de encontrar algo infinitamente más valioso: mi propia verdad. Recuerdo mirar al cielo gris a la salida del centro comercial y pensar: si tengo que empezar de cero, será desde mi verdad, no desde la mentira. Pero lo confieso, mientras caminaba hacia la noche, sola por primera vez en décadas, aún no tenía idea de cuán lejos llegaría la traición ni de lo que sería capaz de hacer para no volver a hundirme jamás. Fue en ese mismo instante que comprendí: la mayor humillación puede ser el inicio de la mayor libertad. Y pensé: esto, algún día, lo contaré todo. Pero aún no sabía lo peor que estaba por venir. No fue la primera vez que sentí el destierro, aunque nunca antes había tenido ese nombre exacto. Mientras caminaba sin rumbo, mi memoria me arrastró a paisajes mucho más antiguos, a una casa donde la luz entraba tímida y los pasos eran medidos, cuidadosos, casi inaudibles. Mi niñez estuvo llena de silencios. No eran simples pausas entre palabras, sino pausas que gritaban todo lo que no se podía decir. Recuerdo el olor a madera vieja y la sombra de mi padre sobre la mesa, siempre firme, inexpresivo, como si el tiempo no lograra erosionar su figura. Él era un hombre de pocas bromas y muchas reglas, convencido de que cualquier fisura sería aprovechada por el mundo para destruir lo poco que se tenía. Era el primero en levantarse y el último en sentarse, vigilando que la rutina no se resquebrajara. La mesa era un campo minado. Cada noche, mi madre servía la cena con manos veloces y mirada baja, temerosa de que algo no estuviera en su sitio. Si la sopa estaba demasiado caliente, un gesto de desagrado; si la carne demasiado cruda, el silencio se volvía aún más denso. Nadie se atrevía a hablar de emociones: la tristeza era una traición, la alegría, frivolidad. Yo aprendía a callar incluso antes de conocer las palabras, y a observar el mundo a través de los gestos mínimos. Por las tardes, me escapaba al fondo del jardín, donde el limonero, erguido y obstinado, resistía el abandono. Me sentaba bajo sus ramas y me imaginaba que era invisible, que el peso familiar no entraba en ese pequeño refugio. Allí soñaba con futuros imposibles, mientras mi madre me buscaba para enseñarme a coser, a limpiar, a borrar cualquier rastro de desobediencia. Había en mi madre una tristeza callada, una resignación aprendida. Solía peinarme en silencio, con manos suaves pero sin caricias, y alguna vez, cuando creía que yo no miraba, secaba una lágrima que jamás llegó a caer. Una vez le pregunté por qué nunca sonreía y ella solo me abrazó fuerte. Nunca obtuve respuesta, pero años después comprendí que a veces el miedo a perderlo todo es tan profundo que uno se olvida hasta de reír. Años más tarde, fui enviada a estudiar a un colegio donde las paredes olían a tiza y a secretos antiguos. Allí aprendí que el saber era mi única escapatoria. Me refugié en los libros, me sumergí en historias ajenas y, por un tiempo, logré olvidarme de la opresión doméstica. Soñaba con viajar, ser independiente, no depender jamás de la aprobación de un hombre. Pero también, y esto me duele admitirlo, soñaba con ser querida, reconocida, imprescindible para alguien. La adolescencia llegó como un vendaval. Mi padre comenzó a notar que respondía con argumentos, que mis ojos ya no se agachaban tan fácilmente. No toleró mi rebeldía silenciosa y la castigó con indiferencia. Mi madre, atrapada entre el deber y el cariño, se refugió en las tareas del hogar, incapaz de tenderme un puente. Fue entonces cuando comprendí que crecer en aquella casa era aprender a sobrevivir a costa de uno mismo. Aprendí a hacerme pequeña, a pasar desapercibida, a moldear mi carácter según las expectativas de los demás. Siendo honesta, ese aprendizaje me acompañaría toda la vida, mucho más de lo que me gustaría reconocer. El día más importante de mi adolescencia fue también el más triste. Recibí una carta de aceptación a la universidad, becada por mis calificaciones. Era la oportunidad que tanto había anhelado, una ventana hacia el mundo que, hasta ese momento, solo conocía en los libros. Sin embargo, al compartir la noticia en la mesa familiar, mi padre apenas levantó la cabeza, murmurando una aprobación ausente.
Mi madre, con los ojos enrojecidos, solo alcanzó a decir que la educación era un privilegio, pero que no debía olvidar mis deberes de mujer. Ese día entendí que mi triunfo era, para ellos, un escollo más que un motivo de celebración. Aún así, guardé esa carta como un tesoro. Sabía que ese papel era mi pasaporte hacia una vida distinta, o al menos eso quería creer. Los años universitarios fueron un aprendizaje lento, no solo académico, sino humano. Aprendí a convivir con el miedo a no ser suficiente, a no pertenecer. Pero también descubrí que mi inteligencia era mi refugio. Destacaba en clase, pero era invisible. En las fiestas. ¿Cuántas veces deseé ser como las otras chicas, despreocupadas, seguras de sí mismas, sin ese peso invisible que me mantenía siempre a la defensiva? Sin embargo, buscaba la aprobación ajena como si fuera aire, necesitando que otros validaran mi existencia. No lo entendía entonces, pero esa necesidad fue mi mayor debilidad y, a la vez, mi semilla de destrucción. La herida de no sentirse vista, de ser siempre la segunda opción, me llevó a idealizar cualquier gesto de atención. Fue en ese contexto que conocí a quien sería padre de mis hijos. Recuerdo perfectamente el primer encuentro. Ocurrió en una biblioteca silenciosa, rodeada de cientos de libros, una ironía que ahora me resulta dolorosa. Parecía inteligente, atento, distinto a los hombres que había conocido hasta entonces. Me escuchó hablar de literatura, sonrió ante mis inseguridades, me hizo sentir, aunque fuera por un instante, que yo importaba. Ese destello de atención fue suficiente para nublar mi juicio. No vi las señales, su tendencia a la crítica disfrazada de consejo, sus largas ausencias inexplicables, ese aire de superioridad que a veces asomaba en su voz. Yo solo quería creer que, por fin, alguien me veía de verdad, así que apagué cualquier alarma interna y me entregué por completo a la promesa de ser amada. Mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de cuánto me traicioné. Mi vida. Desde entonces, fue una sucesión de concesiones en nombre del amor. No tardé en convertir el sacrificio en costumbre, la renuncia en parte del paisaje. Fui de esas mujeres que confunden sumisión con madurez, que piensan que ceder es amar más. El matrimonio llegó como una solución lógica, todos esperaban que así fuera. Sentí miedo, pero también un extraño alivio, al menos, fuera cual fuera mi destino, no estaría sola. Qué irónico. Nunca estuve tan sola como en esos años. Mi esposo pronto mostró una frialdad parecida a la de mi padre. Era cordial pero distante, protector pero ausente. Me convencí de que era normal, que así era la vida adulta. Con el nacimiento de mi primer hijo, creí por fin tener la oportunidad de construir el hogar amoroso que me había sido negado. Era mi revancha contra el pasado, pero los patrones heredados son persistentes. Sin darme cuenta, repetía gestos de mi madre, castigos silenciosos, miedo a mostrar ternura por temor a parecer débil. Me prometí, una y otra vez, ser diferente, pero la sombra de mi educación era difícil de desterrar si cierro los ojos. Y me visualizo en aquellos primeros años de maternidad, me veo agotada, llena de dudas, buscando en los demás la validación que nunca encontré en casa. Cada sonrisa de mi hijo era un triunfo. Cada llanto, un fracaso personal. Me obsesioné con ser perfecta, la madre que nunca tuve, al precio de anular mi propio deseo. El segundo hijo llegó y, con él, una carga aún mayor de responsabilidad. Me disolví en la rutina, postergando sueños, convenciéndome de que el sacrificio era lo correcto. Pero esa entrega absoluta solo alimentó la semilla de resentimiento en mi interior. Mi esposo, cada vez más ausente. Mis hijos, creciendo bajo el peso de mis expectativas desmedidas. Ahora lo entiendo, nadie puede dar amor genuino si nunca aprendió a amarse. Los errores se heredan como una sombra. En mi afán por construir una familia unida, terminé perpetuando el vacío que tanto temí. Mientras el pasado me asfixiaba, el presente se hacía cada vez más oscuro. Y, sin embargo, en aquella noche de abandono en el centro comercial, supe que esta cadena de dolor debía romperse. Si no por mí, al menos para que nadie más tuviera que escribir una historia como la mía. Al cerrar este capítulo de Memorias, aún no imaginaba cuán hondo llegarían las heridas ni cuánta valentía sería necesaria para reconstruir lo que una vida entera de silencio había desmoronado. Pero ya estaba decidido, no volvería a esconderme tras máscaras ajenas. Aunque costara todo,
Prefería perderlo antes que seguir anestesiada, y así, mientras la madrugada avanzaba y el eco de mi propio andar solitario era el único testigo, comprendí que el verdadero origen de mi tragedia no estaba en mis hijos ni en mi esposo, sino en un pasado de silencios y renuncias. Y que solo enfrentando esa raíz podría empezar, realmente, a liberarme. He aprendido, a fuerza de decepciones, que uno no se quiebra de un solo golpe sino de una suma de pequeñas fracturas. La decisión de esconderme tras una versión edulcorada de mí misma no surgió de un día para otro, sino que fue el resultado de años de observar, copiar, adaptarme para evitar el dolor. Al mirar atrás, identifico ese punto invisible donde ser auténtica dejó de ser una opción, y la simulación se volvió supervivencia. Apenas me convertí en esposa, la presión de encajar en un molde impuesto por otro se intensificó. Desde los primeros días de la convivencia, sentí la tensión de las expectativas no dichas. La comida debía estar lista a tiempo, la ropa impecable, las palabras medidas, el humor predecible. Mi pareja traía, como yo, una mochila llena de exigencias familiares. Nunca hablábamos de ello, pero ambos sabíamos que fallar era sinónimo de debilidad. Me aferré con fuerza al papel de mujer sin grietas. Todo lo que era espontáneo quedó relegado a los confines de mi mente. Me descubrí controlando cada gesto, cada oración, cada mirada, para evitar disgustos o reproches. Si alguna vez dudaba de mi camino, me recordaba a mí misma que ser amada dependía de mi capacidad de agradar. Así, día tras día, fui enterrando partes de mi identidad, mis gustos, mis sueños, las opiniones que incomodaban. Ser madre, al inicio, me hizo sentir renovada. Era como si la posibilidad de cuidar una vida me brindara un propósito que justificaba todos mis sacrificios. Sin embargo, pronto descubrí que el miedo a no estar a la altura era más fuerte que cualquier instinto natural. Repetía rutinas perfeccionistas, vigilaba cada movimiento de mis hijos, me angustiaba ante el mínimo error. Vivía pendiente de la mirada ajena, suegras críticas, amigas competitivas, vecinos siempre dispuestos a opinar. Mi propia voz se fue diluyendo entre demandas y autoexigencias. Había noches en las que, cuando la casa finalmente caía en silencio, me enfrentaba al vacío de mi reflejo en el espejo del baño. Quería gritar, pero mi garganta solo conocía el susurro resignado. Mis hijos dormían tranquilos, ajenos al torbellino de inseguridades que me desgarraba. Mi esposo, por entonces, ya había sustituido la conversación por el silencio cómodo. Yo fingía que no me importaba, pero cada ausencia suya era una cicatriz invisible. Para el mundo exterior, sin embargo, parecía la encarnación del equilibrio, organizadora infalible de cumpleaños infantiles, voluntaria en la escuela, anfitriona de cenas impecables. No permitía que nadie adivinara el colapso interno. Me convertí en experta en ocultar el cansancio bajo maquillaje, fabricando sonrisas que no llegaban a los ojos y palabras dulces que no sentía. Mi propia madre, a quien durante años quise superar, me visitaba de vez en cuando, solo para recordarme, sin palabras, que la perfección es una jaula dorada. A veces, compartíamos un café y ella me miraba con una tristeza callada, como quien reconoce su propio error reflejado en otra generación. No hablábamos del pasado, aunque ambos sabíamos que en ese silencio compartido se escondía la culpa de lo que nunca pudo darme. Con el tiempo, esa máscara de eficiencia empezó a pesar tanto que se volvió insoportable. A pesar de los elogios superficiales, qué fortuna tener una esposa así, madre ejemplar, yo sentía que todo era una farsa. Cuanto más éxito aparentaba alcanzar, más vacía me sentía por dentro. Los días pasaban como una repetición de tareas sin sentido. Cada logro era seguido por una sensación de insuficiencia, nada alcanzaba, ninguna entrega era suficiente. La relación con mi esposo se volvió cada vez más mecánica. Compartíamos espacios, pero no emociones. Las conversaciones, si existían, giraban en torno a obligaciones, problemas domésticos o las necesidades de nuestros hijos. Lo verdaderamente importante quedaba siempre sin decirse. La ternura fue reemplazada por la rutina, y el deseo por la indiferencia. Me acostumbré a ese silencio cómplice, convencida de que era preferible así que enfrentar la verdad de nuestra distancia. Los vínculos con mis hijos, que yo soñaba profundos y sinceros, también se vieron contaminados por mi propia incapacidad de mostrarme vulnerable. Les transmití, sin querer, la ansiedad de tener que cumplir, de no fallar, de evitar
cualquier error. Cada vez que alguno de ellos flaqueaba, una nota baja, una travesura, una palabra fuera de lugar, mi reacción era desproporcionada. No toleraba la imperfección porque yo misma no podía permitírmela. Les exigía ser modelos cuando en realidad necesitaban una madre real, humana, capaz de abrazar el error. En momentos de lucidez, intentaba relajarme, dar espacio al caos, pero inmediatamente el miedo me invadía. Miedo al que dirán, al rechazo, a perder el control. Me negaba a ver que ese control era, en realidad, una cárcel construida con mis propias manos. Lo más doloroso era intuir que mis hijos, para evitar mi desaprobación, empezaron a ocultarme sus verdaderos sentimientos. Sus secretos eran pequeños, pero con el tiempo se volvieron muros que nos separaban. Yo los sentía cada vez más lejos. Y, sin embargo, me convencía de que todo estaba bajo control. En las reuniones familiares, recibía los elogios con una sonrisa falsa. Todos admiraban mi capacidad de organización, mi paciencia. Nadie imaginaba el precio que pagaba por mantener esa imagen inmaculada. Soñaba, en secreto, con ser vista de verdad, no como un adorno funcional, sino como una persona con miedos, deseos y flaquezas. Sin embargo, la sola idea de mostrarme auténtica me paralizaba. Era como caminar sobre una cuerda floja, el más leve desliz podía significar el derrumbe de todo. El temor a la desaprobación era tan profundo que prefería sacrificar mi bienestar antes que defraudar las expectativas ajenas. Así, mi vida transcurría entre la apariencia de armonía y el temblor constante de sentir que, en cualquier momento, alguien descubriría la verdad escondida bajo la superficie. No hubo un evento específico que marcara el inicio de mi derrumbe, sino una acumulación lenta de decepciones y pequeñas traiciones cotidianas. Un día, mi esposo olvidó nuestro aniversario. Otro, mi hijo mayor confesó que prefería pasar tiempo en casa de un amigo antes que conmigo. Eran gestos mínimos, pero cada uno sumaba una fisura más a mi estructura interior. Empecé a experimentar una soledad extraña, distinta de la melancolía habitual. Era la soledad de estar rodeada de gente y, aún así, no ser vista ni escuchada. Comenzaron a visitarme pensamientos oscuros, dudas sobre mi valor, comparaciones crueles, resentimiento hacia quienes no parecían apreciar mi esfuerzo. Todo lo que había reprimido durante años exigía ahora salir a la luz. En ese proceso de desgaste, empecé a buscar refugio en lugares insospechados. La lectura volvió a ser mi salvación, pero ya no leía para huir, sino para encontrar respuestas. Descubrí a mujeres que, como yo, habían sacrificado todo por un ideal irrealizable, y que, pese al fracaso, lograron reinventarse. Empecé a escribir en secreto, plasmando en diarios ocultos todo aquello que no me atrevía a decir en voz alta. Escribir se volvió mi espejo, mi modo de resistir la tentación de diluirme por completo en la rutina. Aún así, la máscara era más fuerte que mis deseos de cambio. En cada ocasión en que quise revelarme, algo me frenaba, la imagen de mi padre, las palabras de mi madre, el temor de quedarme completamente sola. Opté, por un tiempo más, por la simulación. Me obligué a creer que podía con todo, que ser perfecta era la única forma de sobrevivir. Ahora, al recordar aquellos años, entiendo que el verdadero quiebre no fue el abandono físico de mi familia, sino mi propia renuncia a la autenticidad. Fui arquitecta de mi cárcel y carcelera de mis propios sentimientos. La máscara me protegió, sí, pero también me arrancó la posibilidad de compartir amor genuino. Mientras escribo esto, reconozco sin pudor el desgarro de haber vivido tanto tiempo prisionera de una identidad prestada. Pero también, y eso no es menor, la chispa de rebeldía que comenzó a prenderse en mi interior. Cada noche, al cerrar mi diario secreto, me sentía un poco más viva, menos sometida al juicio ajeno. La máscara, tarde o temprano, debía caer. No podía imaginar el desastre que eso provocaría, pero intuía que, detrás del miedo, me aguardaba una vida más libre, aunque tuviera que reconstruirla desde las cenizas. Así fue como aprendí, con dolor y coraje, que no hay peor soledad que la de negarse a uno mismo. Y que, para sanar la herida de ser invisible, primero debía atreverme a mirar mis propias grietas sin temor. Lo que no sabía, aún, era cuán alto sería el precio de ese primer acto de valentía. Vivir detrás de una apariencia impecable no solo desgasta el alma, también va erosionando silenciosamente los lazos más íntimos.
Los primeros síntomas del distanciamiento con mis hijos no llegaron como un trueno, sino como un invierno anticipado. Sutil, donde las palabras se volvieron más cortas y las miradas, esquivas. Al principio, pensé que era la edad, esa fase natural donde los niños buscan su propio espacio. Sin embargo, algo en su actitud iba más allá de la simple rebeldía adolescente. Recuerdo una tarde de domingo, mientras preparaba su merienda favorita. El menor se limitó a picar la comida sin levantar la vista del teléfono. El mayor, desde la otra punta, respondió a mi intento de conversación con monosílabos secos, como si mi presencia le molestara. Me esforzaba por interpretar sus silencios, buscando alguna señal de cariño en gestos rutinarios, pero lo único que encontraba era un frío impalpable que se instalaba en la sala. La distancia con mi esposo ya era un hecho consumado, compartíamos el mismo techo, pero nuestras vidas seguían trayectorias paralelas, sin punto de encuentro. Esas tardes grises de domingo, cuando el bullicio de la familia debería llenar la casa, solo lograban evidenciar la desolación que nos habitaba. Buscaba explicaciones en el agotamiento, en el estrés, en el ritmo frenético de la vida moderna. Pero en el fondo, sabía que la raíz era mucho más profunda. Los errores, por pequeños que fueran, se convertían en motivo de reproche. Mi hijo mayor empezó a llegar tarde sin avisar, a desaparecer durante horas. El pequeño, antes tan cariñoso, tejió un muro de indiferencia que no lograba derribar. Intenté reconquistarlos multiplicando los cuidados, esforzándome aún más en cumplir con todos sus deseos. Sin embargo, mientras más me entregaba a ellos, más sentía que retrocedían. Era como si cada gesto mío los alejara más, como si mi afecto se hubiera vuelto tóxico. Las escenas en la mesa se volvieron monótonas. Yo, con la voz tenue, preguntando sobre su día, ellos, murmurando respuestas, distraídos, ajenos a mi ansiedad. La presencia de mi esposo agravaba la tensión, cualquier desacuerdo mínimo se transformaba en un silencio brutal que duraba días. Empecé a notar que los niños preferían estar lejos de casa, inventando actividades extraescolares o quedándose en casas de amigos. Me convencí de que era solo una fase, pero en el fondo, la angustia se extendía como una mancha imposible de limpiar. Hubo un episodio que me marcó profundamente. Fue en una reunión escolar. La profesora del menor me llamó aparte, con voz suave, mencionó que lo notaba desmotivado, distante, como si cargara un peso invisible. Sentí una punzada de culpa, mezclada con impotencia. ¿Acaso era yo la causa de su tristeza? Intenté hablar con él esa noche, pero su respuesta fue helada: no necesito que me vigiles. Aquella frase quedó resonando en mi mente durante semanas, sumándose a una larga cadena de rechazos silenciosos. Noté también que mi hogar, alguna vez armonioso, había dejado de ser refugio. Ahora era un campo minado, donde cualquier palabra podía detonar un conflicto. La relación entre mis hijos se volvió tensa, el ruido de puertas cerrándose de golpe se convirtió en música de fondo. Sus habitaciones, siempre abiertas, ahora permanecían cerradas, como trincheras que defendían de mi presencia. La sensación de impotencia me devoraba. Todo mi esfuerzo, toda mi entrega, parecía inútil. Observaba fotos antiguas y me preguntaba: ¿en qué momento exacto habíamos perdido el rumbo? La risa espontánea se había extinguido y en su lugar reinaba una calma hostil. Algunas noches, vagando por la casa en penumbras, me sorprendía deseando retroceder en el tiempo, buscar el error preciso y cambiarlo todo. Pero la vida no ofrece esas oportunidades. Durante ese periodo, recurrí a estrategias nuevas para recuperar algún vestigio de cercanía. Organicé salidas familiares, propuse juegos, preparé cenas especiales. Nada funcionaba. La tensión era tan palpable que cualquier conversación se volvía una excusa para discutir o evadir. Descubrí, entonces, que lo que creía ser entrega total no era más que una forma de control disfrazada de amor. Me costó admitirlo, pero mi afán por protegerlos y guiarlos había terminado por asfixiarlos. En el trabajo, mi rendimiento también se resintió. Perdí el enfoque, los días se convirtieron en una sucesión de rutinas sin sentido. Recibí advertencias de mis superiores y evitaba a mis colegas, temiendo que notaran mi vulnerabilidad. Me esforzaba por mantener la compostura, pero mis fuerzas se agotaban. Empecé a sufrir insomnio, las noches se alargaban, llenas de pensamientos circulares y arrepentimientos.
Era una pesadilla sin tregua. Mi esposo, cada vez más distante, apenas se inmutaba. Su indiferencia era un muro inexpugnable. Si alguna vez mencioné mi preocupación, respondía con frases cortas o un encogimiento de hombros. Me sentí invisible, como si mi sufrimiento no mereciera siquiera una reacción. Ese abandono sutil, casi imperceptible, me hundía más cada vez que intentaba conversar con mis hijos, obtenía rechazos o evasivas. El mayor me decía que estaba ocupadísimo con sus estudios, aunque sabía que eso solo era una excusa para evitarme. El pequeño se escudaba en los videojuegos, aislándose en un universo donde yo no tenía acceso. Poco a poco, la comunicación se redujo a lo esencial. La casa estaba cada vez más silenciosa y fría. En ese tiempo, mi cuerpo empezó a manifestar el dolor que mi mente no podía expresar. Dolencias inexplicables, fatiga persistente, ataques de ansiedad. Visité médicos que no encontraban causa alguna. Me sentía sola, incomprendida, perdiendo pie en la propia realidad. Nadie sospechaba nada, seguía proyectando una imagen fuerte, contenida. Por dentro, era una tormenta difícil de contener. Lo más doloroso fue notar que el resentimiento se instalaba en el corazón de mis hijos. Dejaron de confiar en mí. Sus secretos, antes compartidos con naturalidad, ahora quedaban guardados bajo llave. Cada pequeño incidente, un trabajo extraviado, un olvido escolar, se convertía en una batalla. Yo, persiguiendo la perfección, no toleraba sus errores. Ellos, librándose de mi influencia, aprendieron a ocultar, a mentir, a evitar el encuentro. Llegué a sentirme una extraña en mi propia casa. Buscaba señales, una sonrisa, un gesto de complicidad, y todo lo que obtenía era distancia. Pocas veces que intenté desahogarme, recibí indiferencia o, peor aún, fastidio. La incomunicación invadió todo, las cenas, los fines de semana, las pequeñas celebraciones. Ya no éramos una familia, sino un grupo de desconocidos compartiendo el mismo espacio. La desesperanza caló hondo. Pero en vez de rebelarme, intensifiqué mis esfuerzos. Refugiada en la obsesión por los detalles, organicé la vida de todos. Casi hasta el delirio. Cada agenda, cada comida, cada viaje planificado al milímetro, era una forma de no enfrentar el abismo que nos separaba. Sin darme cuenta, alimenté el mismo patrón que había despreciado en mi infancia. Recuerdo una noche especialmente dura, tras un día de discusiones inútiles. Me encerré en el baño, agotada, y por primera vez me permití llorar sin reservas. Ese llanto, lejos de calmarme, abrió una grieta aún mayor. Al mirarme en el espejo, vi el reflejo de una mujer derrotada, irreconocible para sí misma. Sentí vergüenza y, a la vez, una rabia enfurecida contra todo lo que había permitido. La relación con mi madre, aunque distante, se volvió única tabla de salvación. Ella, con su sabiduría silenciosa, percibía mi crisis, pero jamás hacía preguntas. Me limitaba a compartir su presencia, a veces un consejo sutil, otras, simplemente escuchando mis silencios. A pesar de ello, el consuelo que me ofrecía era insuficiente. Yo necesitaba respuestas, pero solo obtenía compañía temporal. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Mi esposo comenzó a pasar aún menos tiempo en casa, llegando tarde, justificándose con obligaciones laborales. Mis hijos, cuando estaban presentes, apenas eran sombras. Empecé a escuchar comentarios hirientes, frases lanzadas con descuido, miradas de desprecio. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio del fracaso de mi empeño. Hubo un punto de inflexión, un día cualquiera en apariencia, que cambió todo definitivamente. El menor, en un arranque de furia, gritó desde la escalera: «Ojalá tuviera otra madre». Aquella frase fue una puñalada que no cicatrizó jamás. No se trataba solo de rebeldía, era la constatación brutal de que la distancia se había transformado en rechazo abierto. Ya no había vuelta atrás. En vez de enfrentar esa verdad, me retraje aún más. Me convertí en autómata, moviéndome en piloto automático, cumpliendo con las obligaciones sin alma. Los días pasaron como una niebla espesa, sin saber a dónde me dirigía ni para qué seguía luchando. Todo lo que había construido se desmoronaba. Sin embargo, en medio de esa devastación silenciosa, algo comenzó a gestarse en mi interior.
Una fuerza tenue, alimentada por el hartazgo, por la certeza de que ya no tenía nada que perder, empezó a abrirse paso. No fue inmediato, pero sí irreversible. Comprendí, al fin, que la vida me exigía una elección: seguir fingiendo hasta desaparecer por completo o atreverme a romper el ciclo, aunque eso significara atravesar el dolor más profundo. Fue entonces cuando tomé la decisión, al principio tímida, luego irrevocable, de dejar de esconder la verdad, por devastadora que fuera. Si mis propios hijos me rechazaban, si mi pareja era un extraño, si la perfección solo me había llevado al abismo, tal vez había llegado la hora de dejar de luchar por los demás y comenzar, aunque fuera tarde, a luchar por mí. El precio por fincar mi identidad en la mirada ajena había sido demasiado alto. Sabía que el camino sería arduo, que muchas veces desearía rendirme, pero ya no podía tolerar la transformación de mi hogar en una prisión sentimental. Pronto descubriría que el primer paso hacia la libertad es aceptar, sin reservas, que la ruptura no siempre viene de afuera, muchas veces nace de lo que hemos permitido, una grieta que fuimos cavando día tras día con cada renuncia. La semilla de la rebelión, sembrada a la fuerza, empezaba a germinar. Mi destino estaba a punto de cambiar, aunque aún no imaginaba hasta dónde llegaría ese despertar tardío. El dolor, cuando se instala cotidianamente, deja de ser un golpe para transformarse en una corriente subterránea, invisible pero persistente, erosionando la confianza, la dignidad y la voluntad. Aquel periodo estuvo marcado por situaciones que, si bien en el momento logré minimizar, se convirtieron en cicatrices difíciles de borrar. El desprecio comenzó a manifestarse en cada rincón de mi rutina, en gestos minúsculos, en frases disparadas como flechas certeras justo donde más me vulneraba. Uno de los episodios que permanece indeleble en mi memoria tuvo lugar durante una celebración familiar. Planeé aquel evento con esmero, procurando que cada detalle transmitiera calidez y armonía. Cociné recetas que recogían la historia de nuestra familia, preparé una mesa con flores frescas y velas aromáticas. Sin embargo, al llegar la hora, mis hijos se presentaron tarde, sin saludarme. Se sentaron, sacaron sus dispositivos y apenas probaron los alimentos. En algún momento, se miraron, rieron por algo que compartían únicamente entre ellos, y yo quedé excluida de la conversación, convertida en una silueta incómoda a la que se le daba la espalda. Esa noche, ni mis palabras ni mis gestos lograron romper el círculo de indiferencia. Cuando intenté recordarles una anécdota de su infancia, uno de ellos me fulminó con la mirada y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan: nada de lo que digas importa. Mi esposo, lejos de interceder, desvió los ojos y dejó que la agresión pasara desapercibida, como si yo ya fuera transparente para todos. Más adelante, en una reunión de padres en la escuela, experimenté otro tipo de humillación, más sutil, pero no menos devastadora. Al llegar, saludé a las otras madres con una sonrisa, pero ellas evitaron mi mirada. Escuché susurrando mi nombre, acompañándolo de comentarios sobre mi supuesta rigidez y falta de empatía. Descubrí que uno de mis hijos había contado historias distorsionadas sobre nuestro hogar, pintándome como una persona controladora, incapaz de comprender sus necesidades. Sentí el juicio ajeno como un peso insoportable, la soledad se hizo más densa, y aquella reunión, que había preparado con cierta ilusión, se convirtió en un suplicio insoportable. El entorno doméstico tampoco ofrecía consuelo. Durante las mañanas, las despedidas se resumían a un portazo. A veces encontraba mensajes intercambiados entre mis hijos y mi esposo, burlándose de mi preocupación o criticando mis intentos de reconciliación. Un día, tras una discusión trivial por una tarea escolar, escuché a mi hijo menor decirle al mayor: no entiendo cómo alguien puede quererla. La frase, lanzada sin piedad, me atravesó como un disparo. El eco de esa sentencia resonó en mi interior, debilitando cualquier intento de mantenerme en pie. Las humillaciones no eran solo verbales, el desinterés se tradujo en actos de sabotaje cotidiano. Mis hijos se negaban a ayudar en casa, rompían objetos sin disculparse, dejaban sus cosas tiradas por toda la vivienda. Si pedía orden, respondían con sarcasmo, dando a entender que mis exigencias eran ridículas. En una ocasión, dañaron deliberadamente un objeto con alto valor sentimental, un jarrón heredado de mi abuela. Cuando pedí explicaciones, fingieron no saber nada y, en tono burlón, insinuaron que debía preocuparme menos por cosas viejas.
Su frialdad me hizo comprender que no se trataba de simples travesuras, sino de un desprecio meditado. Incluso en el ámbito laboral, la atmósfera se volvió hostil. Mis ausencias mentales y el desgaste emocional no pasaron inadvertidos. Fui objeto de críticas veladas, comentarios maliciosos y miradas compasivas que solo lograban aumentar mi sensación de fracaso. En algún momento, uno de mis superiores insinuó que debería considerar una baja temporal, sugiriendo que mi inestabilidad podía afectar al equipo. Ese día, al salir del trabajo, sentí que el universo entero conspiraba para recordarme que no pertenecía a ningún lugar. La cúspide de las humillaciones llegó una tarde lluviosa, cuando decidí enfrentar el desencuentro con mi esposo. Me armé de valor, esperé que los niños se durmieran y, con voz serena, intenté hablar de nuestra relación. Su respuesta fue una carcajada seca, una burla que nunca imaginé recibir después de tantos años juntos. «¿Ahora te acuerdas que existo?», dijo, levantándose del sofá y marchándose al dormitorio sin mirar atrás. El portazo que siguió a su retirada fue más ensordecedor que cualquier palabra. Sentí que mi dignidad caía al suelo, pisoteada por la indiferencia de quien alguna vez fue mi compañero. A partir de ese momento, perdí el miedo a tocar fondo. Deambulaba por la casa sintiéndome una intrusa, alguien tolerada por compromiso, sin pertenencia ni consuelo. Intenté hablar con mis hijos en distintas ocasiones, pero respondieron cerrando las puertas de sus habitaciones o alzando la música para no escucharme. La distancia física era menor que el abismo emocional que nos separaba. En el supermercado, me encontraba con madres de amigos de mis hijos, quienes trataban de evitar cualquier contacto o saludar con sonrisas forzadas. Mis esfuerzos por aparentar normalidad eran inútiles, la vergüenza se filtraba en mis gestos, en el temblor de mis manos, en el andar apresurado por los pasillos. Soportar la carga de las miradas ajenas se convirtió en un castigo adicional. Durante una discusión doméstica, mi hijo mayor llegó a pronunciar la frase que más me marcó: «Ojalá tuvieras otra vida para no arruinar la nuestra». Se ve que nada de lo que dijese revertiría ese rencor. La batalla estaba perdida antes de comenzar. Terminé por aceptar mi derrota, resignándome a un silencio que dolía tanto o más que cualquier insulto. Los cumpleaños, antes celebraciones memorables, se transformaron en compromisos incómodos. Cada año, el ambiente era más frío, los obsequios, menos pensados, iban acompañados de palabras genéricas y abrazos fugaces. En una de esas fechas, mi esposo olvidó felicitarme, en lugar de una cena íntima, optó por salir con amigos. Cuando regresó, ni siquiera mencionó el motivo de su ausencia. Mis hijos, por su parte, se limitaron a dejarme una tarjeta escrita a último momento, claramente hecha por obligación. Poco a poco, la culpa se fue aposentando en mi piel. Empecé a creer que merecía el maltrato, que todo era consecuencia de mis propios errores. Los recuerdos dolorosos se amontonaban, los insultos, los gestos despectivos, las bromas a mi costa. No encontraba refugio ni respaldo en ningún rincón. Me convertí en la sombra de la mujer que alguna vez aspiró a la felicidad, la única válvula de escape eran caminatas nocturnas, bajo la lluvia o el frío, cuando la ciudad dormía y solamente yo enfrentaba el vacío. En esos momentos sentía la tentación de desaparecer para siempre, dejar de cargar con la decepción ajena y propia. Pero, por alguna razón incomprensible, siempre regresaba a casa, como si una fuerza invisible me obligara a resistir, a mantenerme en pie a pesar de todo. Sufrí también humillaciones materiales, objetos personales perdidos, prendas arruinadas a propósito, mensajes crueles escondidos entre cuadernos o en la puerta del frigorífico. Descubrí fotos mías con garabatos ofensivos, dibujos maliciosos que mis hijos compartían entre sí celebrando mis derrotas. Cada hallazgo era un recordatorio brutal de mi fracaso como madre, esposa y mujer. El ambiente llegó a tal punto que terminé evitando cualquier confrontación. Me deslicé hacia una rutina mecánica, sobreviviendo día a día, apenas respirando, como una figurante en la vida de los demás. Sin embargo, en el fondo, algo empezaba a cambiar. La acumulación de ofensas no solo debilitaba mi autoestima, también despertaba una furia nueva y desconocida, una repulsión hacia el papel de víctima. Era una chispa diminuta, apenas perceptible, pero suficiente para impedir que me derrumbara por completo. La peor de todas las humillaciones, sin embargo, tenía lugar cada noche, cuando, al acostarme, repasaba mentalmente cada ofensa recibida y me preguntaba en qué momento abandoné mi propio bienestar por un espejismo de amor.
a pesar de la tristeza. Ese ejercicio doloroso fue el primer paso para reconocer que, más allá del dolor, aún existía una mínima esperanza. Comprendí que la dignidad, aunque pisoteada, todavía podía reconstruirse a partir de los escombros. Ese convencimiento, aún débil, empezó a abrir caminos insospechados. Tenía que buscar respuestas fuera de los espacios conocidos, atreverme a mirar hacia adentro, a cuestionar las creencias que me habían condenado al sufrimiento. Mientras la tempestad parecía no dar tregua, una idea empezó a germinar, la posibilidad de recuperar el control sobre mi propia vida. Ya no era solo una cuestión de resistir, sino de transformar el dolor en impulso. Aunque costara creerlo. La humillación me estaba forjando una nueva identidad, alejada del sometimiento y la resignación. El proceso sería largo, lleno de recaídas, pero aquella noche, tras una última lágrima, decidí que lo ocurrido ya no definiría mi destino. Me levanté, me miré al espejo con ojos enrojecidos, y supe que la tormenta, lejos de destruirme, sería el crisol donde renacería, más fuerte, menos dispuesta a tolerar el desprecio ajeno. El camino apenas comenzaba. La costumbre de fingir normalidad se volvió imposible de mantener. Algo en mí, erosionado por la acumulación de agravios, se negaba a seguir soportando. La atmósfera en mi hogar se tornó asfixiante, cada rincón parecía susurrar reproches y recuerdos agrios, y el silencio solo servía para amplificar la hostilidad. Fue entonces cuando comencé a percibir detalles que antes pasaban inadvertidos, señales dispersas que, juntas, revelaron una verdad mucho más amarga de lo que estaba preparada para aceptar. Una tarde de otoño, mientras ordenaba la habitación de mi hijo menor, encontré un cuaderno escondido entre sus dibujos. Las primeras páginas contenían garabatos y frases triviales, pero al avanzar descubrí textos colmados de resentimiento, pequeñas historias que retrataban a una madre estricta, distante, incapaz de comprender. Sus palabras, que para cualquier extraño no tendrían mayor peso, para mí eran puñales. Allí me veía representada como una figura casi monstruosa, el origen de todos sus males. Cerré el cuaderno con manos temblorosas y sentí como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. Ese hallazgo no fue un caso aislado. Empecé a toparme con grupos de chat abiertos en la pantalla del ordenador familiar, conversaciones secretas donde mis hijos compartían su desprecio y planificaban formas de desafiarme. En uno de esos mensajes, mi esposo participaba activamente, alentando indirectamente el desdén hacia mí, riendo con sarcasmo cada vez que uno de ellos relataba un acto de rebeldía o una burla a mi costa. Leer esos intercambios me arrebató cualquier resquicio de ingenuidad. Lo que sucedía no era solo el producto de mi carácter o de mis errores, sino una alianza enferma que había desplazado toda posibilidad de reconciliación. A partir de ese instante, mi percepción cambió radicalmente. Comprendí que el problema no era únicamente lo que yo representaba para ellos, sino la complicidad que los unía en mi contra. Recordé distintas escenas del pasado, pequeños gestos que entonces aparentaban ser insignificantes, pero que ahora cobraban un significado devastador. Descubrí, por ejemplo, que muchas veces se ponían de acuerdo para ignorarme deliberadamente en la mesa, para dejarme sola durante algún evento o para coordinar respuestas evasivas cuando intentaba abordar temas sensibles. La deslealtad de mi pareja fue la herida más profunda. Siempre pensé que, a pesar de las diferencias, existía entre nosotros un mínimo pacto de respeto. Sin embargo, la evidencia de que se burlaba de mi angustia junto a los hijos, que consentía su rechazo, terminó por aniquilar cualquier vestigio de afecto. Reconocerme como objeto de mofa dentro del propio núcleo familiar fue un golpe demoledor, una confirmación de que ya no quedaba nada sobre lo que reconstruir una convivencia digna. La traición no terminó ahí. Un día, llegando antes de lo previsto a casa, escuché risas apagadas tras la puerta del despacho. Esperé y, al entrar, noté cómo todos escondían rápidamente los móviles. La incomodidad era palpable, pero nadie se atrevió a mencionar lo que realmente ocurría. Esa noche, mientras intentaba dormir, el insomnio se apoderó de mí. Revisando mi teléfono, encontré mi propio rostro modificado en imágenes grotescas, editadas cruelmente, circulando en un grupo privado. Cada burla, cada dibujo era una declaración de guerra silenciosa. En otra ocasión, al revisar documentos familiares, descubrí un maletín olvidado que contenía cartas antiguas y recibos ocultos.
Entre ellos, sobresalían papeles que delataban doble contabilidad en la economía doméstica, cuentas bancarias a mi nombre que jamás utilicé, inversiones desconocidas, pagos hacia terceros que no reconocía. Al pedir explicaciones, mi esposo negó rotundamente cualquier irregularidad, burlándose de mi desconfianza patológica. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes. El desfalco no era solo moral, sino también financiero. Aquella revelación añadió otra losa a mi ya frágil confianza. El círculo social tampoco ofreció respiro. Descubrí que varias amistades, antes cercanas, se habían distanciado por rumores que circulaban sobre mi supuesta inestabilidad y malos tratos. Esa campaña de desprestigio resultaba imposible de contrarrestar, pues se alimentaba de medias verdades y habladurías que yo misma no lograba identificar a tiempo. En cada evento, notaba comentarios velados, miradas incómodas, incluso invitaciones excluyentes que antes nunca hubieran ocurrido. Al comprender la magnitud de las traiciones, experimenté una transformación interna. Al principio, la conmoción me dejó inmóvil, presa de un dolor inédito. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, la rabia fue reemplazada por una lucidez feroz. Por primera vez, sentí la necesidad de protegerme, de reunir evidencias y documentar cada señal de menosprecio. Inicié un registro minucioso, anotaba fechas, frases, actitudes, capturaba imágenes, reunía todo aquello que algún día pudiera necesitar para reclamar justicia. No fue un proceso sencillo. La vigilancia constante consumía mis energías, pero también me aportaba claridad. El simple acto de consignar lo ocurrido me devolvía el control sobre mi propia historia. Era como si la elaboración de ese archivo secreto dotara de sentido la soledad, transformándola en fortaleza. Ya no dependía de la validación ajena, sino de mi capacidad de observar, comprender y anticiparme. El mundo, antes caótico, ahora se ordenaba bajo mi mirada, aunque solo fuera en el reducido espacio de mis notas confidenciales. En ese periodo, logré desenmascarar su estrategia para aislarme. Descubrí que mi esposo había contactado a miembros de su familia para solicitar apoyo en caso de un eventual divorcio, presentándome como responsable de todos los males domésticos. Mis hijos, por su parte, comenzaron a manipular situaciones escolares, fingiendo problemas para justificar su resentimiento y obtener favores de profesores y directivos. Con cada revelación, la imagen que tenía de ellos se desvanecía, dando paso a un realismo implacable. Ya no eran los niños vulnerables a los que debía proteger, sino adversarios calculadores. Sintiendo que lo peor aún no había pasado, decidí armarme de valor y enfrentar los hechos con la mirada alta. La humillación no desaparecería, pero sí podía arrebatarles el placer de verme derrotada. Me juré reconstruir mi dignidad desde la verdad, aunque la verdad me doliera más que cualquier ofensa. Empecé a cuidar mis palabras, a limitar la información que compartía, a proteger mis pertenencias, a organizar mis documentos más valiosos. Cambié rutinas, establecí contraseñas nuevas, tomé precauciones antes impensadas. Incluso mi modo de dirigirme a ellos varió, ahora era más fría, menos disponible, consciente de que la compasión solo les servía de combustible para nuevas agresiones. En paralelo, busqué ayuda profesional de manera anónima, un espacio donde por fin pude hablar sin ser juzgada ni ridiculizada. Allí comprendí que la traición muchas veces tiene raíces profundas, que la crueldad cotidiana suele ser la máscara de inseguridades ajenas, no propias. Descargué mi carga ante una persona neutral, obteniendo herramientas que poco a poco me devolvieron la confianza en mi discernimiento. Los días siguieron plagados de desencuentros, pero ahora cada capítulo quedaba registrado, cada ataque tenía su evidencia, cada mentira era desenmascarada en silencio. Descubrí un extraño placer en ese distanciamiento, dejé de pedir permiso para existir, de buscar justificaciones. Poco a poco, el miedo fue reemplazado por una determinación desconocida. La traición, lejos de hundirme, me obligó a abandonar el papel de víctima para asumir el de protagonista de mi propia vida. Nació en mí una energía renovada, un deseo de rehacerme a partir de los pedazos rotos, una convicción de que, aunque el entorno fuera adverso, mi dignidad era innegociable. Decidí que la reparación vendría desde lo más profundo, sin esperar rescate externo. Así, en medio del caos y la adversidad, comprendí que el despecho es solo el primer peldaño hacia la libertad.
Había caído tan bajo que ya no temía el descenso, el único miedo real era el de no atreverme a cambiar. Con cada evidencia reunida, con cada traición descubierta, crecía la voluntad de desafiar el futuro, no para vengarme, sino para reconstruir mi existencia sobre bases firmes, lejos de la falsedad. Esa convicción me permitió volver a mirarme al espejo sin el peso del autorreproche. Sabía que la tormenta continuaría, que vendrían nuevas pruebas, pero también que había recuperado el control sobre mi destino. La traición marcó el fin de una etapa, pero también el inicio de una transformación irreversible. Y, aunque todavía no lo sabía, esa transformación me llevaría mucho más lejos de lo que hubiera soñado jamás. A medida que la tibieza habitual de mi carácter comenzaba a desvanecerse, fue surgiendo en mí una firmeza que jamás había experimentado. Con cada decepción, la debilidad se fue tornando en una suerte de coraza invisible, una segunda piel, que no solo me protegía sino que, además, me inspiraba a dejar atrás la sumisión y la resignación. Era como si, al borde de la ruina sentimental, emergiera una energía distinta, algo que no era furia ni odio, sino un instinto de supervivencia desconocido, una urgencia impuesta por la evidencia de que no quedaba nada por conservar, excepto mi dignidad. El proceso no fue lineal, hubo retrocesos, días grises en los que la nostalgia intentaba derrumbar mi determinación. Sin embargo, cada nueva afrenta servía de recordatorio. Ya no era la misma mujer que callaba o aceptaba todo por temor a perder el poco afecto que le quedaba. Aquella sumisión, que durante tanto tiempo consideré madurez, se transformó en un lastre intolerable. No podía seguir arrastrando cadenas, empecé a redescubrir capacidades que creía extintas. La intuición se intensificó, podía anticipar movimientos, descifrar dobleces en palabras ajenas, identificar intereses ocultos tras gestos cordiales. Ya no me sorprendían las jugadas de mi entorno familiar, aprendí a reconocer la falsedad. Antes de que se tornara en herida, a diferenciar el consejo interesado del apoyo genuino, la ayuda manipulada de la compasión real. La organización se volvió mi aliada. Cada día dedicaba momentos a sistematizar información, establecer metas, planificar estrategias que antes solo rondaban mi imaginación. Era la administradora de mi propia recuperación, la arquitecta de una reconstrucción interna que solo yo podía orquestar. Mis emociones, lejos de ser un obstáculo, pasaron a ser motor. La indignación bien canalizada proporcionaba impulso, la tristeza se convertía en motivación para seguir mejorando. En esa fase, resultaba inevitable volver la vista atrás y replantear viejos vínculos. Comprendí que mi esposo nunca había sido realmente mi pareja. En él solo hallé exigencia, mirada inquisitiva, ausencia disimulada tras ocupaciones supuestamente imprescindibles. El vínculo con los hijos, una relación desequilibrada, había sido manipulado hasta vaciarlo por completo de ternura. Por primera vez acepté que el amor, para germinar, necesita verdad y respeto mutuo, no sacrificios infinitos ni silencios cargados de rencor. Esa aceptación me permitió dejar de buscar excusas. No me juzgaba a mí misma como victimaria exclusiva de mis desgracias. El peso de las decisiones, por primera vez, fue repartido. Asumí que, si bien me equivoqué permitiendo ciertas conductas, la responsabilidad era compartida, cada quien había contribuido a la ruina del hogar. Nadie era inocente del todo. Comencé a cuidar mi salud, ese territorio olvidado durante años. Volví a ejercitarme, a caminar largas distancias, a dejar que el aire fresco despejara los pensamientos enredados. La alimentación dejó de ser una rutina impuesta y pasó a convertirse en un acto de cariño hacia mi propio cuerpo. El sueño, tan esquivo hasta entonces, me encontraba menos atormentada, los despertares resultaban menos agrios. La lectura y la escritura, compañeras de infancia, resurgieron como herramientas para canalizar el caos interno. Las páginas de mi cuaderno se llenaron de reflexiones, análisis de cada interacción familiar, sueños pospuestos que lentamente iban cobrando forma. Inventé historias en las que mujeres derrotadas se reinventan, inspirada en mi travesía. Descubrí una comunidad de escritoras invisibles, mujeres que tejían relatos semejantes al mío y que, sin saberlo, me regalaron la certeza de que ninguna soledad es definitiva. El trabajo, por su parte, se fue transformando. A pesar de la presión y las miradas de reproche, logré establecer límites, aprendí a rechazar tareas que no me correspondían, a reclamar respeto, a sostener mi posición sin agachar la cabeza.
Sorprendentemente, algunos colegas comenzaron a mostrar admiración. Lo que se interpretó como debilidad se reveló como resistencia, y esas pequeñas victorias diarias reforzaron mi percepción de valor propio. En casa, los cambios fueron evidentes. Mi esposo, acostumbrado a mi disponibilidad perpetua, notó el viraje, mis respuestas breves, mis ausencias, mi manera de ignorar provocaciones lo descolocaban. Intentó recuperar su poder a través de amenazas veladas o discursos moralizantes, pero ya no surtían efecto. Mis hijos, por su parte, respondían con mayor hostilidad, pues el cambio los obligaba a enfrentar la realidad de una madre que ya no era una sombra, sino una presencia fuerte y autónoma. En medio de la transformación, recibí propuestas inesperadas. Una vieja amiga, a quien no veía desde la universidad, me contactó para participar en un proyecto social. Acepté sin dudarlo, y ese nuevo compromiso abrió puertas a mundos desconocidos hasta entonces. Conocí personas capaces de escuchar sin juzgar, que no cargaban prejuicios ni expectativas heredadas. Compartir mi historia, aunque fuese en pequeñas dosis, se convirtió en un acto liberador. Las noches se volvieron menos densas. La soledad, lejos de aplastarme, ofrecía una serenidad pacífica, la posibilidad de pensar sin interrupciones ni reproches. El miedo, ese espectro omnipresente, fue perdiendo fuerza. En su lugar, floreció una calma impensable, un equilibrio precario pero real. Incluso la casa, ese espacio otrora hostil, fue resignificándose. Modifiqué habitaciones, cambié muebles de sitio, eliminé objetos que evocaban malos recuerdos. Cada pequeño ajuste era una declaración de independencia, un recordatorio de que el espacio físico también puede sanar y acompañar el renacimiento interior. En este proceso, el control dejó de ser un arma de defensa y se tornó en autocuidado. En vez de intentar modelar las vidas ajenas, me dediqué a forjar mi bienestar. Dejé de perseguir el perfeccionismo, aceptando errores y retrocesos como parte natural del aprendizaje. Era un cambio profundo, arraigado en la necesidad de respeto personal más allá de cualquier mirada externa. A medida que mis hijos percibieron que el viejo modelo ya no funcionaba, la tensión creció. Testigos de mi metamorfosis, los enfrentamientos fueron más frontales. Intentaron manipularme, recurrir al chantaje emocional, pero mi respuesta fue siempre firme y mesurada. No grité, no supliqué, simplemente, mantuve mis decisiones y sostuve mis límites. Había aprendido que la paz verdadera nace del autocontrol, no del sometimiento. Las traiciones que marcaron mi declive se convirtieron, paradójicamente, en el combustible de mi resurgimiento. Cada vez que evocaba una humillación, transformaba ese recuerdo en determinación. Cada rechazo alimentaba mi deseo de superación. Ahora, los días no eran solo una sucesión de supervivencia, cada jornada representaba un peldaño más hacia una versión de mí misma que, aunque herida, se negaba a ser derrotada. No todos comprendieron mi cambio, algunos me tildaron de egoísta, otros de insensible. Pero por primera vez, esas opiniones me resultaron irrelevantes. Mi valor no dependía ya del juicio ajeno, sino de la certeza íntima de haber elegido un camino distinto. El mundo exterior podía continuar girando, pero yo, finalmente, tomaba las riendas de mi propia existencia. La determinación se convirtió en mi norte. Sabía que el trayecto sería largo, que la reconciliación con mis hijos y con mi historia no sería sencilla. Pero había dado el paso crucial, reemplazar la resignación por una voluntad indómita. Ahora, cada desafío era una oportunidad para fortalecerme, cada caída un motivo más para levantarme. En los instantes de mayor lucidez, comprendí que esa batalla silenciosa me había preparado para cualquier obstáculo futuro. Y, aunque aún quedaban capítulos dolorosos por enfrentar, el desánimo ya no tenía dominio sobre mí. Por primera vez en décadas, sentía que, en algún lugar recóndito, la esperanza volvía a brillar. La resiliencia, cuando surge, se parece mucho a una reconstrucción paciente, como si cada fragmento roto encontrara su nueva posición en una estructura inédita. Durante los días que siguieron al nacimiento de mi firmeza, comencé a comprender que mi verdadero poder no residía en la confrontación directa, sino en la táctica silenciosa y en la claridad de propósito. Cansada de reaccionar ante los ataques y las provocaciones, decidí concentrar toda mi energía en fortalecerme, cultivando una tranquilidad obstinada que ningún conflicto podía arrebatarme. Diseñé mis rutinas con minuciosidad. No era un control obsesivo,
sino una forma de proveer a mi vida una estructura que me devolviera la sensación de autonomía. A la madrugada, me regalaba momentos de meditación, respirando profundamente hasta que el corazón recuperaba su ritmo. Practicaba ejercicios para soltar la tensión acumulada, leer textos inspiradores y escribir mis pensamientos en un cuaderno nuevo, que a diferencia de los anteriores no era simplemente un almacén de quejas, sino un espacio libre para idear. Posibilidades. La escritura pasó de ser desahogo a convertirse en inventario de recursos internos. En casa, adopté una actitud distante pero cortés. Respondía lo justo, ofreciendo respuestas neutrales ante preguntas impregnadas de veneno. No era sumisión, era prudencia, la calma del que observa y aprende sin exponerse. Aprendí a identificar los patrones de manipulación, detectando de inmediato las provocaciones disfrazadas de inocencia. Cuando reconocía una trampa, prefería apartarme, retirarme a mis dominios y no alimentar el conflicto con nuevas emociones. La gestión emocional se volvió mi principal aliada. Descubrí técnicas para disolver el temor, visualizaba las situaciones dolorosas y me imaginaba superándolas con serenidad, como si estuviera entrenando para enfrentar monstruos cada vez más pequeños. Si en el pasado cualquier comentario hiriente me derrumbaba, ahora analizaba su origen, sopesando su verdadero alcance y decidiendo en qué valía la pena invertir energía. La mayoría de los dardos, comprendí, no merecían respuesta alguna. Paralelamente, empecé a reconstruir la red de personas que sí me sostenían. Reanudé el contacto con viejas amistades, llamé a familiares sinceros y, poco a poco, fui armando un pequeño círculo de apoyo incondicional. No era numeroso, pero resultaba genuino. Compartir fragmentos de mis días y escuchar historias ajenas me permitía recordar que la vida podía ser generosa más allá de los muros de mi propia casa. En lo laboral, me atreví a buscar oportunidades distintas. Presenté ideas en reuniones que hasta entonces observaba desde la distancia, propuse soluciones, incluso rechacé tareas abusivas. Para mi sorpresa, algunas colegas comenzaron a consultarme, reconociendo la autoridad serena que había cultivado. El trabajo, lejos de ser solo obligación, se transformó en campo de experimentación. Podía poner a prueba mi nuevo temple, ensayar posturas de seguridad y aprender a decir no, sin sentir remordimiento. La vida doméstica seguía siendo un campo de batalla, pero mi perspectiva había cambiado. Acepté que no podía modificar a los demás, solo mi propia actitud. Mis hijos, ante mi nuevo modo de estar, intentaron generar conflictos para devolverme a mi rol habitual, pero pronto se cansaban al no recibir la reacción esperada. Mi esposo, desorientado ante mi imperturbabilidad, oscilaba entre la indiferencia y los intentos de recuperar el control con promesas que ya no me interesaban. La indiferencia, lejos de hundirme, me liberaba, era el recordatorio de que una persona puede sobrevivir, e incluso florecer, en condiciones adversas. En mi interior, la confianza fue creciendo. Abandoné la necesidad de justificarme, de explicar cada movimiento. Mis pensamientos ya no eran un juicio constante, sino un ejercicio de autocompasión y valentía. Cada pequeño logro era celebrado en secreto, cada día de tranquilidad se sentía como una victoria merecida. Inventé rituales de cuidado personal para recordarme que mi bienestar dependía solo de mí, preparar un plato favorito para mí misma, leer una novela completa, comprarme flores sin esperar reconocimiento de nadie. El archivo secreto que había armado con pruebas del maltrato familiar adquirió una nueva dimensión. Lejos de ser un instrumento de venganza, se convirtió en testimonio de mi renacimiento. Revisarlo periódicamente me recordaba de dónde venía y cuánto había avanzado. A veces, lo consultaba antes de enfrentar una situación difícil y encontraba en él la fuerza para mantenerme fiel a mis límites. Saber que poseía evidencia de cada abuso me proporcionaba un núcleo de seguridad imposible de socavar. En ocasiones pensaba en el futuro, imaginando la posibilidad de una vida completamente distinta. No elaboraba planes grandilocuentes, solo aspiraba al derecho de vivir en paz, rodeada de personas que valoraran mi autenticidad. Soñaba con un hogar donde el respeto fuese la norma, donde nadie tuviera que esconderse ni fingir. Esa visión se tornó brújula, guiaba mis decisiones cotidianas, recordándome que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a esa meta. La soledad, otrora enemiga, se volvió aliada. Aprendí a disfrutar del silencio, a encontrar en la ausencia de gritos y reproches una melodía tranquilizadora. Redescubrí hobbies olvidados, como la jardinería y la pintura, actividades que conectaban mis manos con mi imaginación y que no dependían del juicio ajeno. El tiempo para mí misma ya no era un lujo, sino una necesidad innegociable. El ambiente familiar, si bien tenso,
Se volvió predecible y por tanto manejable. Dejé de obsesionarme por el comportamiento de los otros. Si mis hijos se mostraban huraños o distantes, ya no intentaba forzar un acercamiento. Si mi esposo desaparecía por horas o regresaba de mal humor, simplemente no intervenía. Cada quien era responsable de sus propias decisiones y consecuencias. Yo, en cambio, seguía avanzando a paso firme, construyendo una autonomía cada vez más sólida. En ese tránsito, la autoimagen floreció. Me vi en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, percibí una mujer entera, capaz de sostenerse en pie ante la tempestad. Las líneas en el rostro, antes motivo de crítica interna, ahora eran mapas de una historia de superación. Mi mirada recobró el brillo de la convicción y la esperanza, una luz que ninguna sombra ajena podía apagar. No todo fue sencillo, hubo noches de recaída, momentos en los que la nostalgia o el miedo al cambio volvían a morder. Sin embargo, nunca permití que esos instantes definieran mi camino. Volvía siempre al presente, recordando que el futuro dependía de mis acciones cotidianas, de mi tenacidad para no resignarme al rol de víctima. Mi entorno, al advertirla transformación, fue adaptando su comportamiento. Algunos reaccionaron con hostilidad, intentando recuperar el viejo control a través de provocaciones, pero mi rechazo a la confrontación directa los dejaba sin armas. Otros, resignados, empezaron a respetar mis límites por mero hábito, incapaces de manipularme como antes. Aproveché las oportunidades para aprender nuevas habilidades. Tomé cursos en línea, exploré áreas desconocidas, desde idiomas hasta finanzas personales. La independencia intelectual trajo consigo una sabiduría silenciosa. Podía sobrevivir sola, sostenerme económicamente si fuera necesario, reinventarme. Cuantas veces hiciera falta, a medida que avanzaba, sentía que las fuerzas acumuladas durante años de sumisión y sacrificio encontraban canal para convertirse en actos de poder personal. La preparación se volvió mi bandera. Ya no improvisaba. Todo movimiento era pensado, cada reacción medida. Incluso los momentos de descanso eran elegidos con conciencia plena, sin culpa ni autoexigencias. En ese equilibrio precario, se gestaba la posibilidad de una nueva existencia. Mi entorno seguía siendo el mismo, pero yo ya no era una pieza pasiva del tablero. Ahora, la protagonista era yo. Pronto, muy pronto, llegaría el momento de demostrar, sin necesidad de violencia ni venganza, que una mujer puede renacer y hacerse invencible allí donde otros intentaron destruirla. Y aunque el desenlace aún estaba lejos, sentí por primera vez la certeza de que ese capítulo de reconstrucción era solo el preludio de una liberación definitiva. La calma que se apoderó de mis días fue el resultado de una sumatoria de elecciones conscientes. No había magia ni epifanía repentina, todo nacía en las acciones pequeñas, en la constancia, en la práctica deliberada de tolerar la incomodidad y elegir, a pesar de todo, el amor propio. Esa nueva serenidad se percibía en los espacios domésticos, cada rincón, cada objeto desplazado, cada rutina reinventada era el reflejo de mi transformación. Dormía mejor, y los despertares, si bien solitarios, ya no traían consigo la sensación de derrota. Redescubrí el placer de mis propios pensamientos. Las caminatas por el vecindario, antes meros escapes al encierro emocional, se tornaron en oportunidades para organizar ideas, visualizar proyectos, soñar en voz baja con futuros que, aunque inciertos, ya no me asustaban. Me detuve a observar los árboles del parque, el rumor de las hojas barridas por el viento, las conversaciones lejanas de personas sin prisa. Ese contacto con el mundo exterior servía como recordatorio de que existía vida más allá del drama familiar, de que aún era posible la esperanza. En el trabajo, la metamorfosis fue perceptible. Mis colegas comenzaron a consultar mi opinión en proyectos complejos, y algunas jefas incluso comentaron, de manera informal, que notaban una confianza nueva en mi actitud. Ya no me afectaban los rumores ni las miradas inquisitivas, había aprendido a proteger mi energía, a canalizarme en lo que realmente era relevante y dejar de lado lo superfluo. Alcancé objetivos laborales que, en otro tiempo, habrían parecido inalcanzables. Logré incluso liderar una presentación importante ante directivos, y recibí elogios sinceros por mi claridad y seguridad. Hubo un antes y un después en mi carrera. Por fin era valorada por mi talento y no por la imagen de esposa y madre ejemplar. La casa, aunque seguía albergando tensiones, se fue ajustando a mi nueva vibración. Mis hijos notaron que ya no me desbordaba ante cada provocación. La indiferencia que utilizaban como arma comenzó a perder efecto, y la relación, aunque nunca idílica, se volvió menos hostil. Noté, en ciertos momentos, miradas de duda en
sus rostros, como si intentaran entender el origen de mi cambio. No cedí a la tentación de volver atrás, la distancia, antes dolorosa, ahora era una frontera protectora que me permitía mantener mi integridad. Empecé a celebrar mis logros, por insignificantes que fueran. Cada día sin llanto era una victoria. Preparar una cena deliciosa solo para mí, escuchar música mientras redecoraba una habitación, terminar un libro pendiente, todas esas acciones, invisibles para el resto, cimentaban un sentido de autosuficiencia. Desconocido. Los recuerdos dolorosos, si bien aún regresaban a visitarme en las noches largas, ya no tenían el mismo peso. Ahora los miraba de frente, los revisaba con compasión y seguía adelante, sin dejar que dominaran mi narrativa interna. La amistad de mujeres, muchas de ellas desconocidas hasta entonces, se transformó en un refugio seguro. A través de grupos de lectura, encuentros virtuales y charlas espontáneas en cafeterías del barrio, fui tejiendo una red invaluable. Compartíamos relatos de desafíos similares, y cada historia escuchada abría espacio para nuevas posibilidades de empatía y solidaridad. Ser parte de otras realidades, no solo de mi propia herida, me ayudó a relativizar el dolor y a sentirme menos aislada. Surgió allí un sentido de pertenencia despojado de exigencias absurdas, la aceptación florecía sin juicios, y eso me permitió sanar más rápido. Reparar el vínculo con mi cuerpo fue otro hito crucial. El espejo, durante años un enemigo silencioso, se transformó en aliado. Aprendí a observarme con ternura, a aceptar las huellas del tiempo como testimonio de resistencia. Recuperé el deseo de cuidarme, comencé a practicar yoga, a preparar infusiones para relajarme al final del día, a prestarle atención a necesidades ignoradas por tanto tiempo. El bienestar físico se reflejaba, inevitablemente, en una mayor fortaleza emocional. Los pequeños gestos de autorregalo, una crema perfumada, una camiseta nueva, una salida al cine en solitario, eran declaraciones silenciosas de recuperación. En el plano familiar, aunque las heridas seguían abiertas. Pequeños destellos de humanidad asomaban entre la rutina fría. Un día, mi hijo menor se acercó a la cocina mientras cocinaba y, sin mirarme a los ojos, murmuró una frase neutra: huele rico. No hubo un abrazo, ni una disculpa, ni una charla profunda, pero esa observación fue suficiente para comprender que, tal vez, mi cambio comenzaba a hacer mella. Con el mayor, las interacciones seguían tensas, pero el desprecio había cedido su lugar a una especie de cautela respetuosa. Ya no buscaban desafiarme en cada palabra ni burlarse de mis debilidades. Había surgido una tregua tácita, un acuerdo de no agresión que respeté y defendí desde el silencio. Mi esposo, por su parte, oscilaba entre la perplejidad, la bronca y la resignación. Noté que su confianza en el control absoluto sobre mí se había resquebrajado. Intentó algunos movimientos de reconciliación, pero respondí con cortesía distante. Comprendí, sin rencores, que ya no deseaba ni necesitaba su validación. La mayor conquista era, precisamente, la independencia emocional, poder mirar a quien compartió mi vida sin el anhelo de ser aprobada, y sin el temor a su desaprobación. El proceso de recuperación no estuvo exento de recaídas. Hubo días en que el cansancio o la tristeza amenazaron con devolverme a la vieja oscuridad, pero en cada episodio encontraba la manera de regresar a mi eje. Usé estrategias simples: escribir mis sensaciones, llamar a una amiga, salir a caminar. Sin rumbo. Cada crisis superada reforzaba mi convicción de estar en el sendero correcto. La terapia, que ya no era solo auxilio, se convirtió en acompañamiento y crecimiento. Mi terapeuta me animó a visualizar escenarios futuros sin miedo. Un cambio de ciudad, un nuevo trabajo, nuevas amistades, incluso la posibilidad de volver a amar sin perderme en el otro. Por primera vez, sentí que la vida podía ofrecerme aún sorpresas agradables, que mi edad y experiencia eran fortalezas y no condenas. En uno de los ejercicios sugeridos, hice una lista de todo lo bueno que había logrado recuperar en los últimos meses. Me sorprendió la extensión del inventario, desde gestos mínimos, como dormir de corrido una noche entera, hasta logros impensables, como enfrentar una reunión familiar sin miedo ni ansiedad. Cada línea escrita era la prueba de que el renacimiento era real y merecido. Volví a proyectar sueños, esta vez sin urgencia. No buscaba una felicidad ruidosa ni la perfección, sino una calma serena, una vida auténtica sin grandes sobresaltos pero rica en significado. Imaginé viajes breves, talleres de arte, tardes tranquilas en casa con un libro y el sonido de la lluvia en la ventana. Me permití fantasear, aunque fuera solo por unos minutos, con la posibilidad de una paz sin condiciones. En lo cotidiano, prioricé la gratitud.
Aprendí a agradecer el café caliente por la mañana, el silencio después de una discusión evitada, la sonrisa tímida de una vecina, los momentos de lucidez durante una jornada difícil. El agradecimiento, lejos de ser un cliché, se convirtió en motor de mi nueva etapa. Era el recordatorio constante de que, aun en medio de la tormenta, había motivos para sonreír, cada día representaba un aprendizaje. Aprendí a no idealizar el pasado, a no temerle al futuro y sobre todo, a valorar la fuerza construida con el tiempo. Mis hijos, aunque distantes, eran parte esencial de mi historia, y acepté que la reconciliación, si llegaba, sería fruto de la paciencia y la honestidad. Nunca del sacrificio ni de la sumisión. Mi esposo, reducido a figura secundaria, ya no determinaba el ritmo de mis emociones ni el color de mis días, había vencido la tentación de vivir para otros. Ahora, en la soledad elegida, encontraba la posibilidad de amigarme conmigo misma. El sentido de dignidad, tan erosionado por años, volvió a crecer desde lo más hondo. Cada pensamiento autocompasivo era reemplazado por palabras de aliento interna. Ya no era una víctima, tampoco una heroína, era, finalmente, una mujer en proceso de reinvención, dueña de sus cicatrices y de su porvenir. Así concluía una etapa marcada por el aprendizaje doloroso pero fructífero. Sabía que pronto habría un enfrentamiento final, un ajuste de cuentas definitivo con el pasado. Pero en esa espera, lejos de la angustia, habitaba la certeza de haber vencido lo peor. Y por primera vez, la tranquilidad no era mera ausencia de conflicto, sino la presencia viva y poderosa de mi propia verdad. El día del enfrentamiento llegó sin previo aviso, como ocurre con las tormentas más inesperadas. Había soñado durante meses con ese momento, repasando en mi mente palabras, gestos, detalles. Sin embargo, cuando finalmente sucedió, la realidad fue mucho más sobria, contenida, y a la vez, demoledora en su serenidad. Todo comenzó una mañana de sábado, cuando la casa respiraba un aire diferente. Mis hijos andaban ocupados en sus rutinas y mi esposo leía en el despacho. Yo, apoyada en la mesa de la cocina, sentí que el cambio era inminente, tomé mi cuaderno de pruebas, aquel archivo silencioso que me acompañó en el tránsito de la humillación al coraje. Reuní los documentos que demostraban no solo la crueldad con la que fui tratada, sino también las inconsistencias económicas, las mentiras y las pequeñas traiciones cotidianas. Revisé cada hoja, no con ánimo vengativo, sino como quien repasa una lección ya aprendida y está lista para cerrar un ciclo. Caminé hasta el salón con paso firme, la mirada quieta, el cuerpo sereno. Llamé a mi esposo y a mis hijos, convocándolos a una reunión necesaria. Nadie protestó, pero los rostros mostraban una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sentí por primera vez que el miedo había cambiado de costado, ya no me aprisionaba a mí, sino que ahora habitaba en sus miradas, inseguras frente a una madre desconocida. Quiero hablar con ustedes porque es tiempo de terminar con las mentiras y los reproches. No buscaré más su aprobación, ni pretendo que me amen a la fuerza. Pero a partir de hoy, me respetarán, dije, con una voz que ni yo misma reconocía. Me senté frente a ellos y desplegué sobre la mesa toda la evidencia. Enumeré, con precisión quirúrgica, los episodios de desprecio, las palabras hirientes, el aislamiento sistemático. Les mostré los documentos que probaban la manipulación económica y la complicidad con terceros. Cada frase, cada dato, era una pequeña luz lanzada sobre los rincones oscuros de nuestra historia compartida. Hubo un largo silencio. Mi esposo intentó justificar sus actos con palabras vacías, pero su voz no tenía peso. Mis hijos, por primera vez, parecían vulnerables, sorprendidos ante la exposición cruda de sus propias acciones. Yo los observaba con una distancia inédita, sin odio, solo con una claridad absoluta. No necesitaba ni su remordimiento ni sus explicaciones, solo la verdad puesta sobre la mesa. A partir de ahora, mi vida será distinta. He decidido que no continuaré en esta farsa, declaré, cerrando el cuaderno con determinación. Si quieren recuperar algo de lo que fuimos, deberán reconstruirlo desde el respeto. No acepto más humillaciones, ni silencios cómplices, ni el papel de mártir. Si eligen mantenerse lejos, lo haré también con la frente alta. Les comuniqué que había iniciado los trámites legales para dividir bienes y organizar un régimen de convivencia basado en el mínimo diálogo indispensable. No era una amenaza, sino una decisión tomada desde la convicción y el autocuidado. Cada detalle estaba resuelto: separación de cuentas, organización del hogar, límites claros y no negociables.
No busqué provocar dolor, solo dejar en claro que mi dignidad era innegociable. La reacción fue una mezcla de desconcierto y resistencia. Mi esposo explotó en reproches, recordando viejas heridas, acusándome de ingratitud. No respondí. Mantuve la serenidad, dejando que el conflicto se ahogara en su propio desborde. Mis hijos, al principio, reaccionaron con rabia, lanzando frases habituales: nunca fuiste una madre para mí, pero noté que sus palabras ya no me herían. Les respondí con firmeza: lo que piensen de mí ya no define quién soy. La madre que necesitan tal vez no exista, pero la mujer que soy ahora ya no vivirá sometida. Me retiré al jardín. El aire era diferente. Me senté bajo el árbol más antiguo de la casa y dejé que la brisa me despeinara. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, una nostalgia por lo no vivido, pero también una inmensa gratitud por haber llegado hasta allí. Miré el cielo sin lágrimas ni sobresaltos. Comprendí que la verdadera libertad no era la ausencia de soledad, sino la presencia de autenticidad. Poco tiempo después, la rutina se acomodó al nuevo orden. Los trámites de separación avanzaron sin dificultades. En la casa reinaba un silencio nuevo, más denso pero menos hostil. Aprendí a convivir con la ausencia, aceptando que la pérdida formaba parte del proceso. Las visitas de mis hijos se hicieron menos frecuentes, pero los encuentros, aunque breves, comenzaron a estar limpios de resentimiento. Aprendí a no forzar reconciliaciones, a permitir que el tiempo hiciera su trabajo. A nivel personal, empecé a reconstruir mi vida en serio. Retomé viejas pasiones, me inscribí en un taller de escritura y acepté invitaciones a actividades sociales, sin la sombra constante de la culpa. Redescubrí el placer de los pequeños rituales: cocinar para mí sola, leer sin interrupciones, pasear por la ciudad sin rumbo fijo. La soledad, esa vieja enemiga, se transformó en aliada. Pude mirarme al espejo y ver, al fin, a una mujer dueña de sí misma, con marcas en la piel y en el corazón, pero batalladora y en paz. Un día, mi esposo pidió hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos del espacio que compartimos tantos años. Habló de sus propios vacíos, de su incapacidad para comprender lo que había sucedido. No busqué consuelo ni concedí perdón, simplemente lo escuché, con la compasión tranquila que solo da el haber sobrevivido. Entendí que su historia era distinta a la mía, que el dolor no nos pertenecía de igual modo. Nos despedimos con un apretón de manos honesto. No hubo promesas, solo la aceptación madura de dos caminos que se separan. Con mis hijos, el vínculo fue reconstruyéndose lentamente. No busqué el amor de antes, ni ellos intentaron regresar al pasado. Empezamos a tratarnos con la cortesía que solo se consigue después del daño, conscientes de que la única manera de sanar es desde la honestidad. Hubo pequeños acercamientos, un mensaje breve, una comida compartida, alguna confesión espontánea. Celebré cada gesto, sin esperar milagros. En las noches quietas, me reunía conmigo misma para repasar el trayecto recorrido. No me consideraba invencible ni heroína, solo alguien que eligió, a pesar del dolor, no rendirse ante el desamor. Aprendí a apreciar las heridas, a reírme de los antiguos miedos y a perdonarme por los errores. La mayor lección fue comprender que la dignidad y el cuidado propio valen infinitamente más que cualquier vínculo que anule la esencia. En este último tramo, descubrí que la fuerza interior no siempre se muestra en los grandes gestos, sino en la constancia diaria de elegirte a ti misma, en las veces que dices no, cuando todos esperan que digas sí, en la capacidad de reconstruir el mundo a partir de cenizas. Así terminó mi historia. No hubo redención milagrosa ni reconciliaciones perfectas. Pero, en la soledad elegida, encontré algo mejor: la certeza de haberme convertido en una mujer imposible de doblegar. Alguien que sobrevivió al frío más cruel, de ese invierno, sacó las raíces para florecer. Ahora sé que la libertad auténtica se construye desde la verdad y que el respeto propio es la única herencia que nadie puede arrebatarte. Al final, la vida se redujo a eso, a la decisión de sostener la cabeza en alto, de caminar con paso firme. Incluso cuando el mundo espera tu derrota, y cada mañana, al ver mi reflejo, reconozco en mis ojos la llama intacta de quien, pese a todo, supo reinventarse.